¿Es buena o mala la danza para la iglesia? Esta es una pregunta que ha causado debate en varias congregaciones en la historia. Algunos la rechazan por completo y otros la practican con libertad. Otros la ven con cautela en todo el ámbito cristiano. Hoy resolveremos esta pregunta. La realidad es que, siendo bibliocéntricos, la Biblia no nos dice directamente si está o no aprobada esta práctica en la liturgia de la iglesia. La Biblia, en lugar de presentar una lista estricta y rígida sobre las prácticas que se deben realizar en la iglesia, nos muestra un marco de evaluación sobre cada uno de los aspectos de la liturgia que se realiza en cada una de las congregaciones. Las expresiones externas no son evaluadas inherentemente como si fueran buenas o como si fueran malas, sino que comenzamos a evaluarlas de acuerdo a lo que es su fruto, su propósito y la alineación con las Escrituras. En la tesis bíblica, la validez de una práctica de adoración no se evalúa por su práctica en sí misma, sino en el cómo se usa. Este principio no aplica únicamente para la danza, también aplica para otras prácticas como la música, la predicación o la adoración corporal, y también para la adoración congregacional. En el fundamento bibliocéntrico, la Escritura nos genera unos criterios para que nosotros podamos evaluar cada uno de los actos y prácticas que se realizan en la iglesia. Primero, si esta práctica edifica al cuerpo de Cristo. Segundo, si esta práctica glorifica a Dios. Y tercero, como lo hacía la iglesia primitiva, es si esta práctica tiene orden y claridad. Estos principios van dirigidos hacia un enfoque bíblico, funcional y espiritual. Es decir, lo importante no es qué se hace, sino cómo se hace y, sobre todo, para qué se hace. Sobre este marco netamente bíblico, la pregunta no es si la danza está permitida o está prohibida en la Biblia. La pregunta directamente sobre estos tres fundamentos es: ¿la danza edifica a la iglesia? ¿La danza glorifica a Dios? Y por último, ¿la danza se realiza con orden y claridad? ¿Qué tal si vamos directamente a la Biblia? Y entonces tenemos que hacernos una pregunta, y es la siguiente: ¿por qué se hace la danza? ¿Tiene base bíblica la danza? Es importante entonces en este momento aclarar que la danza sí aparece en el enfoque bíblico, inclusive en el enfoque histórico del pueblo de Dios. Es importante tener en cuenta que la Biblia nos muestra a la danza como una expresión de gozo, de celebración y de victoria que presentaba el pueblo de Dios hacia Él. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar múltiples referencias a la danza. Por ejemplo, en Éxodo 15:20 vamos a encontrar a María celebrando la liberación del pueblo de Israel de lazos del imperio de Egipto. En 2 Samuel 6:14 vamos a ver a David celebrando y danzando con todas sus fuerzas hacia Dios. Pero el versículo más impresionante es en Salmos 149:3, donde encontramos que ya se ve la danza como un mandato, donde dice: alaben su nombre con danzas. Estos textos nos muestran a la danza como una expresión corporal de la adoración, como celebración por parte del pueblo de Dios. Cuando nosotros queremos enfocarnos en una de las prácticas más importantes que se realizaba en el pueblo de Israel, que era la danza como expresión máxima de alegría, debemos tener en cuenta todas sus raíces bíblicas y étnicas. Siendo objetivos, este trasfondo automáticamente no está validando la danza en la iglesia actual. Pero sí es importante decir lo siguiente, y es que la danza está siendo demostrada que tiene su base bíblica e histórica en el pueblo de Dios. Por tanto, antes de evaluar la danza bajo los tres parámetros que dijimos, debemos entender que tiene un trasfondo bíblico, central, y adicionalmente a esto que tiene un trasfondo étnico e historial en el pueblo de Israel. En el contexto bíblico, entonces, vamos a entender que la danza en el pueblo de Israel era la expresión máxima de gozo, era la celebración de las victorias. Y también en los Salmos vamos a darnos cuenta que no solamente es esto, sino que también es un mandato que nos dan para que comencemos a adorar a Dios a través de nuestro cuerpo. Es importante tener en cuenta este contexto étnico que nos va a poder llevar a una conclusión clave de las tres preguntas que tenemos. Desde la perspectiva bíblica y también la antropológica, debemos entender que el ser humano es tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. Teniendo en cuenta esto también, nuestro espíritu tiene el deseo de adorar, pero nuestro cuerpo también manifiesta la alegría y el gozo. Esto es importante tenerlo en cuenta sin comenzar a hacer reduccionismos biológicos. Nuestro cuerpo muestra alegría a través de los movimientos. Cuando nosotros nos gozamos, cuando nos alegramos, lo podemos ver, así como cuando sucede cuando un aficionado ve a su equipo favorito meter un gol, o cuando nosotros vemos con alegría los logros de nuestros hijos. Nuestro cuerpo comienza a expresar el gozo a través de movimientos y expresiones corporales.
Ahora, cuando nosotros observamos la cultura actual judía, la podemos comparar con todos los ejemplos bíblicos que tenemos en el Antiguo Testamento. En el pueblo de Israel podemos hacer una comparación actual con los judíos hasídicos, que usan cada una de las etapas festivas, culturales, con gran gozo y con danza. Cuando nosotros vemos actividades como los matrimonios, Bar Mitzvah y demás actividades donde la expresión de gozo a través de la danza es una muestra de alabanza y adoración a Dios. Ahora, es importante entender cuando nosotros somos completamente bibliocéntricos, vamos a sobreentender que todas estas enseñanzas vienen del Antiguo Testamento. Pero entonces tenemos que hacernos una pregunta, y es, ¿qué habla el Nuevo Testamento sobre la danza? En el Nuevo Testamento no encontramos pasajes específicos que nos digan cómo debe ser la adoración de manera corporal o cómo la realizaba la iglesia del primer siglo. Tampoco nos indica cómo debe ser la manera en que debemos postrarnos y en que debemos expresar de manera corporal nuestra adoración hacia Dios. Pero sí es importante indicar que la palabra de Dios a través de las Escrituras sí nos habla de principios fundamentales con los cuales nosotros podemos regular cada una de las actividades de adoración en la liturgia de la iglesia. De acuerdo a lo que nos muestra a nosotros el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva se reunía con una liturgia clara y específica. Primero, la enseñanza de los apóstoles. Después de esto, teníamos la oración. Luego de que pasaba la oración, había una comunión entre los hermanos, para finalizar siempre con la Santa Cena o con el partimiento del pan. Esto quiere decir simplemente que la danza no hacía parte estructural ni fundamental de las reuniones de la iglesia primitiva en el primer siglo. Pero sí debemos entender que eso no quiere decir que la palabra la prohíba, sino simplemente que debemos tener claro qué son las cosas fundamentales en una reunión. Y es primero que todo Cristo, en segundo lugar la palabra y en tercer lugar la reunión de los santos, la comunión de la iglesia. El ser humano es un núcleo completo, íntegro, el cual tiene también participación en el cuerpo. El cuerpo también debe adorar a Dios. Esto nos lo muestra Romanos 12:1, donde dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Aquí el cuerpo no es negado, sino es ofrecido a Dios. Y esto nos presenta un principio fundamental, y es que el cuerpo hace parte también de la adoración a Dios. El cuerpo es fundamental en la adoración, pero por sí mismo no define cómo debe realizarse el culto. En la palabra encontramos algo súper importante, y es que nos dice que todo debe realizarse para edificación. Primera de Corintios 14:26, hágase todo para edificación. Primera de Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Este capítulo completo lo que hace es regularizar todas las actividades visibles en la iglesia, no solamente la danza, sino las lenguas, la profecía y la participación pública. Primera de Corintios 14, 32 y 33 nos da una idea fundamental para aplicarla en la danza. Y esto quiere decir que nada se hace de manera caótica o sin orden, sino que nos dice que el espíritu es sujeto al profeta. Esto quiere decir que toda la expresión de nuestro cuerpo debe estar sujeta, primera manera, en orden y no a impulsos descontrolados. El Nuevo Testamento no define la forma corporal en la cual se debe realizar la adoración hacia Dios. Tampoco indica que se debe expresar a través de las danzas, ni rituales, ni expresiones o gestos obligatorios. Pero lo que sí hace el Nuevo Testamento es regularizar todas las actividades corporales que nosotros tenemos en la liturgia, basadas en la edificación, el orden y la centralidad en Cristo. Aquí pasamos a tener una nueva pregunta, y es, ¿hay coherencia en la expresión de la adoración actual? ¿O simplemente la danza se ha convertido en un paria de la liturgia? Esto nos hace replantearnos algo, y es que ¿por qué si en un pasaje mismo de los Salmos nos está hablando de la expresión de la adoración a través de la música y también a través de las danzas, por qué una es aceptada ampliamente y la otra no? A través del tiempo, la iglesia litúrgicamente ha ido progresivamente integrando diferentes actos en lo que es cada una de sus reuniones. Hablamos de la música, el canto congregacional, la predicación, la lectura de la palabra, la oración y la predicación. Todas estas tienen un fundamento bíblico, al igual que la danza. ¿Cuál es el inconveniente en este caso? Por ejemplo, la alabanza con instrumentos, a pesar de que tiene un amplio soporte bíblico, por mucho tiempo fue excluida de la liturgia y las iglesias. Esto quiere decir que por mucho tiempo fue necesario que únicamente se alabara con cantos, y progresivamente las iglesias comenzaron a incluir los instrumentos en cada uno de sus actos de adoración. Pero es importante tener en cuenta que la Biblia en los Salmos nos indica que debemos alabar con instrumentos. Adicionalmente a esto, en muchas de las iglesias aún no se incluyen instrumentos en su alabanza y su adoración. Esto nos muestra que históricamente la iglesia ha ido desarrollando de manera progresiva diferentes expresiones de adoración, de interpretación teológica y de tradición histórica. Esto nos genera una pregunta de coherencia, y es, ¿estamos aplicando los mismos criterios de hermenéutica para todas las expresiones de adoración? ¿Qué quiere decir esto? Porque la música y la adoración y la alabanza con instrumentos es ampliamente aceptada, pero la danza está siendo limitada. Desde la lectura estrictamente textual, ambas son expresiones de alabanza y de adoración
bíblicamente establecidas. ¿Acaso estamos generando sesgos interpretativos con la Biblia? Porque estamos viendo que ambas expresiones de alabanza y adoración son bíblicas. Esto nos está diciendo que hay un sesgo que puede ser tradicional, cultural o histórico. Entonces, si comprendemos que la música, al igual que las danzas, tienen un soporte bíblico, porque en algunas iglesias incorporan las danzas y en otras no. En las iglesias reformadas y bautistas tradicionales no se incluye en su liturgia actividades estrictamente corporales. Tampoco en muchas de ellas se incluye la música con instrumentos. El pastor John MacArthur indicaba que la centralidad de la liturgia va enfocada en la oración, la predicación expositiva y el canto congregacional. Esto quiere decir que ellos no rechazan directamente las expresiones de adoración corporal como la danza o la música con instrumentos porque no tenga un soporte bíblico, sino más bien por una tradición histórica. Hay que tener en cuenta que en la antigüedad la adoración hacia los diferentes dioses se expresaba con danzas y cantos. Pero esto quiere decir algo importante, y es que este corte en cuanto a estas iglesias reformadas y bautistas tradicionales no excluyen la danza porque no tenga soporte bíblico, sino porque ellos tienen un orden estricto en la liturgia congregacional. Esto quiere decir que la preocupación teológica principal no va direccionada hacia los soportes bíblicos de la danza, sino al tener un recato y tener cuidado en cuanto a lo que es el emocionalismo y también el orden en las asambleas de culto. En contraste con lo anterior, las iglesias de corte pentecostal y carismático incluyen las expresiones corporales en su forma de adoración. ¿Y cuál es su base teológica? Que todas las cosas que no son explícitamente prohibidas en la Biblia pueden ser una expresión válida para la adoración. ¿Y cuál es la base bíblica? Tomaríamos Salmos 149.3, Salmos 154 y 2 Samuel 6.14. Estos tres pasajes nos muestran una adoración multidimensional que incluye el cuerpo, el alma y el espíritu. Y estos pasajes tienen su soporte en el Nuevo Testamento en Romanos 12.1, donde nos muestra que el cuerpo tiene una parte activa en la expresión de la adoración. La teología pentecostal incluye una gran participación del Espíritu Santo en las expresiones de adoración del creyente, indicando que el Espíritu Santo puede generar movimientos de expresión espontánea, de gozo y adoración. Pero la Biblia no excluye tampoco los movimientos preconcebidos y diseñados para una adoración corporal hacia Dios. Esto quiere decir que es importante tener en cuenta que lo que llamamos danza en el espíritu no excluye en ninguna manera los movimientos coreografiados que vayan direccionados hacia Dios, teniendo en claro algo importante, y es que todo va basado en el orden. Esto nos muestra un movimiento de coherencia en la continuidad bíblica, dándonos el Antiguo Testamento con la danza como una expresión legítima de alabanza y adoración a través del gozo. Y lo refuerza en el Nuevo Testamento, indicándonos que no se rechaza la alabanza y la adoración a través de la danza, teniendo en cuenta algo claro, y es que todo debe realizarse de manera ordenada y edificante. Después de haber visto puntos de vista entre las iglesias que incluyen la danza en su liturgia y las que la excluyen, es importante tener en cuenta que la Biblia nos genera esa tensión para que nosotros podamos entender que todo debe realizarse con una centralidad en Cristo, con orden y con un enfoque de edificación hacia la iglesia. Esta tensión nos genera una línea muy delgada en la que nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo que es el orden bíblico y también lo que son las limitaciones tradicionales, históricas y sobre todo culturales. Esto quiere decir que la iglesia comienza a regirse en una dicotomía que le impide tomar una decisión clara, que le hace dudar entre lo que es el legalismo y la libertad bíblica. De esta manera llegamos al criterio final, y es nuestro método de discernimiento bíblico. Y esto quiere decir que nosotros tenemos tres principios fundamentales para saber y dar una respuesta en cuanto a la danza. Primero, exalta a Dios. Segundo, edifica el cuerpo de Cristo. Y tercero, mantiene el orden en la iglesia. En base a esto, nosotros tenemos que desechar nuestros conceptos preestablecidos. También tenemos que comenzar a quitar los paradigmas que hay en nuestra mente. Y teniendo en cuenta esto, nosotros como cristianos debemos ser 100% bibliocéntricos. Así que vamos a responder estas tres preguntas a través de la palabra. Primero, ¿la danza edifica el cuerpo de Cristo? Primera de Corintios 4.26 dice, hágase todo para edificación. Efesios 4.12, la iglesia es edificada en amor y crecimiento. Esto aplicado a la danza no se evalúa por su expresión en la forma externa, sino específicamente por su fruto congregacional. La danza en tu congregación o en tu denominación contribuye al gozo, a la unidad y a la edificación. Si es así, cumple este principio. Segundo principio fundamental, ¿la danza exalta a Cristo? Colosenses 3.17 dice, todo en el nombre del Señor Jesús. Primera de Corintios 10.31, hacedlo todo para la gloria de Dios. El centro de toda la adoración no es la forma, sino Cristo en sí mismo. Esto quiere decir que cualquier expresión de adoración en la iglesia debe apuntar
a la gloria de Dios, no al protagonismo humano. Si el enfoque de la danza en tu congregación es Dios, no es exhibición y es teocéntrica, también cumple con este requisito. Y 3. ¿La danza mantiene el orden en la iglesia? Primera de Corintios 14:33 dice, Dios no es un Dios de confusión. Primera de Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. El orden nunca ha limitado a la adoración, sino que más bien la estructura. La danza en tu iglesia no debe generar confusión. Tampoco debe desplazar el orden principal del culto, que es Cristo y la palabra. Y adicionalmente a esto debe estar siempre bajo una verificación pastoral y un discernimiento espiritual. Conclusión final, a la luz de la palabra y siendo 100% bibliocéntricos, la danza no puede ser clasificada intrínsecamente como buena o como mala. En el marco teológico, la expresión de adoración como la danza no debe ser evaluada por su forma, sino que debe ser evaluada por los 3 frutos que dijimos anteriormente. Primero, la edificación, la exaltación a Cristo y el orden espiritual. Por lo tanto, la danza es una expresión 100% bíblica que puede ser incorporada a la iglesia sin ningún tipo de problema, siempre y cuando mantenga los 3 criterios de orden, edificación y la centralidad, sobre todo, en Cristo. No se trata de restringir lo bíblico, sino de discernir su uso adecuado en el ámbito de la iglesia.